Hola, vamos a conversar acerca de los exámenes y los ensayos, ya que es importante que ustedes conozcan cómo pueden utilizar diferentes tipos de preguntas de ensayo y algunas recomendaciones para crear exámenes. Los ensayos pueden ser de respuesta restringida. Al limitar el contenido y la forma de respuesta de los estudiantes, se pueden utilizar para resolver problemas o situaciones nuevas o como un control de lectura. Si ustedes pretenden medir si sus estudiantes están recordando datos o información concreta, no deberían usar los ensayos, sino más bien preguntas de opción múltiple o de verdadero o falso. Por otro lado, los ensayos de respuesta extendida implican que los estudiantes pueden explicar libremente sus ideas. Ustedes van a poder evaluar el conocimiento de diferentes contenidos, la redacción, podrían plantear situaciones nuevas para que el estudiante pueda responder y reflexionar al respecto, para que pueda plantear una solución, analizar información. De parte del profesor, implica más tiempo y más dificultad para calificar. Es por esto que los ensayos van a tener una cantidad de preguntas restringida. Los tipos de preguntas de ensayo incluyen preguntas para clarificar conceptos, para realizar análisis, comparaciones, para hacer inferencias o predicciones, para hacer deducciones y para evaluar en general la comprensión de ciertos temas. Cuando ustedes crean un ensayo, pueden utilizar estos criterios como un checklist para verificar si las preguntas están correctamente formuladas. Recuerden que el ensayo se convierte en una actividad a través de la cual ustedes van a evidenciar si existió comprensión. Por lo tanto, el ensayo debe estar alineado a los objetivos de aprendizaje. Debe medir el desempeño de algún conocimiento o una destreza y además la calificación está acorde. Ojalá el ensayo permita que los estudiantes usen información previa y conocimiento nuevo. Si es que comparan ustedes el ensayo con alguna otra estrategia de evaluación, ¿se está midiendo realmente el conocimiento que ustedes pretenden? Por otro lado, la pregunta debería permitir una respuesta abierta, manteniendo el propósito de la creación del mismo. El nivel de complejidad, por otro lado, de la pregunta debe ser apropiado a la audiencia y al nivel de desarrollo de los estudiantes. Para responder a la pregunta de ensayo, el estudiante debe saber más que datos o hechos de memoria. Es muy importante tomar en cuenta eso. Y la formulación de la pregunta permite a todos los estudiantes entender su significado. De tal manera, entonces, la pregunta explica la magnitud de la respuesta, cuál es el propósito, el tiempo disponible y están muy claros los criterios de evaluación para evaluar ese ensayo. Cuando se califica un ensayo, se recomienda que se califique una pregunta a la vez, así se evitan sesgos, es decir, si el estudiante no respondió correctamente una pregunta, ustedes no deberían tomar eso como referencia para seguir calificando las demás preguntas. Pueden calificar a la vez la misma pregunta de todos sus estudiantes y así seguir avanzando. Pueden usar una rúbrica analítica con criterios específicos y diferentes niveles o también una rúbrica holística con criterios que integran diferentes características también con varios niveles, como hemos conversado anteriormente. Los ensayos son una buena oportunidad para brindar retroalimentación a nuestros estudiantes. Existen algunos tipos de preguntas al momento de formular exámenes. Pueden ser preguntas de cuestionamiento directo, preguntas de completar, preguntas de ordenar, preguntas de verdadero o falso, opción múltiple, en donde los niveles de la taxonomía de Bloom que se utilizan son, por lo general, el recordar, interpretar, resolver y comprender. Es decir, se usan niveles bajos de la taxonomía de Bloom. Hay algunos ejemplos de exámenes de preguntas de respuesta corta que ustedes pueden utilizar para clarificar la definición de términos, de datos, de alguna secuencia, métodos que se deben seguir, comprensión
de palabras, interpretación, se pueden hacer ejercicios numéricos, se pueden establecer criterios a considerar al hablar, por ejemplo, de algún manual de procedimientos. Cuando se usan exámenes de preguntas de respuesta corta, hay algunas ventajas como que son fáciles de construir, la calificación por lo general es muy objetiva y se reduce la probabilidad de tener respuestas correctas por azar, a diferencia de los exámenes de verdadero o falso o de opción múltiple. Las desventajas, por otro lado, es que por lo general no se puede predecir todas las posibles respuestas que pueden dar nuestros estudiantes. Podríamos cometer errores en la redacción que pueden confundir y complicar la calificación. Y debemos considerar que estas preguntas deben estar alineadas a nuestros objetivos de aprendizaje, el lenguaje debe ser adecuado y no deberíamos de incluir copias textuales del texto, sino resúmenes de nuestras propias palabras con instrucciones claras para que nuestros estudiantes sepan qué deben hacer. Por otro lado, las preguntas de verdadero o falso pueden ser de sí o no, correcto o incorrecto. Pueden tener también varios ítems para poder elegir y explicar un procedimiento, por ejemplo. El uso de preguntas de verdadero o falso es fácil de formular, también fácil de calificar. Se puede cubrir una gran cantidad de contenido en poco tiempo, a diferencia del ensayo. Por otro lado, las desventajas pueden incluir que el lenguaje puede ser confuso, se puede adivinar una respuesta y puede ser que se promueva la memorización de datos y no la reflexión en nuestros estudiantes. Como mencionamos anteriormente, se incentivan las categorías inferiores de la taxonomía de Bloom. Por otro lado, ¿qué se puede medir con preguntas de verdadero o falso? Como mencionamos anteriormente, podemos medir ciertas condiciones que nuestros estudiantes hayan aprendido, ciertas generalizaciones, comparaciones entre conceptos, diferencias, para estar claros en esas distinciones, que nuestros estudiantes sepan seguir ciertos pasos también. Cuando ustedes escriban preguntas de verdadero o falso, tomen en cuenta que los enunciados deberían incluir ideas importantes que no deberían ser obvias. Ustedes pueden crear dos enunciados, uno que sea verdadero y otro falso, para revisar si es que existe ambigüedad y ustedes van a elegir uno de los dos. Cuando ustedes escriben enunciados falsos, se puede evidenciar que los estudiantes no han alcanzado los objetivos de aprendizaje cuando se dan cuenta que hay un constante error en una misma pregunta. Ustedes inclusive pueden convertir las preguntas de verdadero o falso en preguntas de opción múltiple y así verifican que la pregunta esté clara. Nuevamente consideramos que estén alineadas a los objetivos de aprendizaje, no debe ser ambiguo y nuevamente usamos nuestras propias palabras y no copiamos literalmente el texto. Por otro lado, las preguntas de opción múltiple tienen un enunciado con varias alternativas y una respuesta o varias dependiendo del caso. Hay preguntas entonces con una sola respuesta correcta, con una mejor respuesta, con respuestas múltiples. Ustedes pueden inclusive plantear enunciados incompletos para completar. Pueden ser de alguna variedad negativa, entonces yo tengo que decir cuál de estos enunciados no pertenece a tal categoría. Puedo hacer una respuesta combinada, ordenando oraciones en órdenes lógicos. Existen algunas ventajas y desventajas al momento de plantear preguntas de opción múltiple. Las ventajas incluyen que puedo alcanzar varios objetivos de aprendizaje a la vez. El tiempo de calificar es rápido por lo general. Me puedo enfocar en la lectura y la comprensión y tengo menos probabilidad de adivinar que en las preguntas de verdadero o falso. Por otro lado, las desventajas implican que no se promueve la creatividad ni la reflexión en nuestros estudiantes. Si los enunciados están mal formulados, pueden estar enfocados además en información trivial. Y si la usamos como única forma de evaluación, no estamos midiendo el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Para elaborar preguntas de opción múltiple,
nuevamente consideramos el objetivo de aprendizaje. Elaboramos un enunciado, que puede ser una pregunta o un problema, establecemos la respuesta correcta y después escribimos los distractores posibles dentro de esa pregunta.